Hay postres que parecen modernos por su simpleza, pero en realidad nacieron hace más de 7 siglos. Bienvenidos al pastificio de Nicola. Hoy preparamos Bianco Mangiare. Su origen se remonta a la Edad Media, cuando el color blanco era símbolo de refinamiento en la mesa. Con el tiempo la receta fue cambiando y encontró en Sicilia una de sus versiones más conocidas. Se prepara con muy pocos ingredientes: leche, preferentemente entera, azúcar y almidón de maíz, y se perfuma con cáscara de limón, a veces también aromatizado con vainilla o canela. Comenzamos colocando en una cazuela 2/3 de la leche y reservamos el resto. Añadimos el azúcar. Tomamos un limón y retiramos la cáscara, procurando obtener solo la parte amarilla, para evitar el amargor de la parte blanca. Y en una tira lo más entera posible, para que luego sea más fácil retirarla cuando la crema haya espesado. Incorporamos esa piel a la leche y llevamos a fuego moderado, removiendo hasta que el azúcar se disuelva por completo. Mientras tanto, colocamos el almidón de maíz en una taza y agregamos el tercio de leche que habíamos reservado. Al principio parece que el almidón se endurece y se pega al fondo, pero es normal. Hay que mezclar con paciencia hasta que se disuelva por completo y quede una preparación lisa y sin grumos. Aunque el Bianco Mangiare es un postre medieval, en aquella época no se utilizaba almidón de maíz. Las primeras versiones se preparaban con almidón de trigo o de arroz. Volvemos a la cazuela, donde empiezan a formarse pequeñas burbujas en el borde, sin que llegue a hervir con fuerza. Incorporamos la mezcla de almidón. A partir de aquí es fundamental remover de manera constante. En pocos minutos la preparación comienza a espesar, primero de forma ligera y luego con más cuerpo. Cuando el hervor se vuelve lento y denso, continuamos la cocción removiendo enérgicamente durante aproximadamente 1 minuto más, para asegurar que el almidón se cocine por completo. En este punto retiramos la cáscara de limón, que ya dejó su perfume en la crema, y de manera opcional podemos añadir unas gotas de esencia de vainilla ya fuera del fuego. No es tradicional en todas las versiones, pero aporta un fondo más aromático. La crema debe quedar lisa, homogénea y con buena consistencia, pero todavía lo suficientemente fluida como para volcarla en los moldes. Antes de hacerlo, los humedecemos ligeramente con agua fría y retiramos el excedente. Deben quedar apenas húmedos, sin agua acumulada, para facilitar el desmolde una vez que estén bien fríos. Volcamos la preparación directamente en los moldes con cuidado y sin demoras, para que la superficie quede lo más lisa posible. Con estas cantidades obtuve 5 porciones individuales. Dejamos enfriar unos minutos a temperatura ambiente y luego llevamos a la heladera. Necesitan al menos 4 horas de frío para tomar consistencia, aunque lo ideal es dejarlos toda la noche. El reposo prolongado mejora la firmeza y la textura final. Una vez bien fríos, comprobamos que estén firmes y para desmoldar pasamos un cuchillo fino por el borde interior, apenas separando la crema del molde. Luego invertimos sobre el plato y con unos pequeños golpecitos el Bianco Mangiare se desprende. La superficie debe quedar lisa y compacta, señal que el punto de cocción fue el adecuado y el frío hizo su trabajo. Tradicionalmente en Sicilia se sirve solo o con un toque de canela molida. Y también es común acompañarlo con almendras picadas, un ingrediente muy ligado a la identidad de la isla. Vale recordar que las versiones más antiguas se preparaban con leche de almendras, muy utilizada en la cocina árabe medieval. Con el tiempo muchas casas adoptaron la leche vacuna por practicidad, pero la almendra siguió presente,
ya sea en la preparación o en el acabado. En este caso las usamos apenas tostadas y picadas, aportando textura y retomando de algún modo ese vínculo con la receta original. Además quise sumar un poco de chocolate semiamargo rallado, que no forma parte de la versión medieval, pero el chocolate tiene una larga tradición en la pastelería siciliana. Usado con moderación aporta contraste y equilibra muy bien con la suavidad de la crema. Y así quedan terminadas estas distintas variantes de acompañar este antiguo postre, sencillo y adaptable, que ha sabido atravesar los siglos conservando su esencia porque responde a una lógica que no cambia. Pocos ingredientes, técnica precisa y el tiempo necesario. Es de esas preparaciones que pasan de generación en generación sin perder sentido. Espero que les haya dado ganas de replicarlo en sus casas. Y como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos a ver el video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.